Bueno, vamos empezando. Si tienen ganas, qué temprano que hacemos la clase. Eh, Bien. Bueno, la idea de hoy era eh, tratar de trabajar un poquito la cuestión de Alemania y tomar el caso alemán. Vamos a tratar de hacer un tirón hasta la actualidad, básicamente. Y adentrarnos un poquito en la cuestión que a veces pasamos un poco de alto, por alto, decíamos con Gustavo, pero que tiene cierta importancia, que es el tema de algunas corrientes históricas relacionadas con el revisionismo, ¿no? Con el revisionismo y particularmente con lo que se conoce como el negacionismo del holocausto. Es un tema muy importante dentro del neonazismo o del sendero de las derechas en Alemania, porque en teoría, no, en realidad en la práctica, pero se ha aplicado relativamente pocas veces, en, en Alemania hay una prohibición a cualquier tipo de manifestación neonazi, ¿no? Es decir, una prohibición legal. Se supone que eh, la negación del holocausto, ¿no? Es un delito, es tipificada como un delito en el Código Penal de la Alemania Federal, ¿no? Inicialmente, después ya de las dos Alemanias, y eso también implicaría la prohibición de organizaciones que reivindicasen o que abiertamente se considerasen. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Se considerasen neonazis, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, Alemania va a tener desde la década del 60 aproximadamente, uno de los partidos neonazis de mayor continuidad, ¿no? No sé si más efectivo, no llega nunca a los éxitos electorales o al grado de participación pública que tuvo el MSI italiano, pero el Partido Nacional Democrático, ¿sí? Como se lo conoce, es un partido abierta, claramente neonazi, que se organizó a comienzos de la década del 60 y que actualmente sigue existiendo, ¿sí? Eh, en algunos momentos ha pasado por prohibiciones y demás, pero nunca se lo inhabilitó del todo. De hecho, ha, ha tenido y tiene diputados o representantes en los distintos Landtag. Landtag son los estados de Alemania, eh, ya desde la década del 60. Pero bueno, eh, ustedes, primero para ordenarnos un poco, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la situación de Alemania es, bueno, ya lo saben, ¿no? Es extremadamente particular en el contexto de la posguerra. La división de Alemania en las dos Alemanias, en la República Federal Alemana por un lado y en la RDA por el otro, van a, van a dar una situación extremadamente particular, ¿no? Que no le ocurra a ninguno de los otros países que habían participado en la guerra. En ese sentido se van a constituir dos estructuras estatales, ¿no? Bien distintas, que va a ser por un lado la RDA y por otro lado la, la República Federal Alemana, pero en ambos casos se va a tener que tramitar con el neonazismo, ¿no? Es decir, en ambos casos es algo que es bien simple, que ya lo hemos charlado al comienzo. La idea de que cuando se produce la liberación no desaparecen los nazis, ¿no? Es decir, esta idea que un poco se quiso construir a posteriori de que inmediatamente Hitler era el culpable de todo, era el chivo expiatorio de todos los males, Hitler y el nazismo, y eso se exculpaba mediante los juicios de Nuremberg y demás. En realidad no dejaba ver que la población, una importante cantidad de población que había sido la que sustentó el nazismo,
seguía estando en Alemania. Bueno, ¿eso cómo se iba a representar o cómo se iba a canalizar? Bueno, en realidad es una discusión en la cual se admite inmediatamente de que no va a haber una expresión para el nazismo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista penal, en la Constitución de la República Federal Alemana queda expresamente prohibido en artículos constitucionales la formación u organización de cualquier tipo que reivindique el nazismo y que reivindique lo que se empieza a denominar como ideologías del odio. Es interesante porque lo que sucede en la RDA, en la República Democrática Alemana, es decir, en aquella que se basa en el modelo comunista, es distinto. Y después lo vamos a explicar un poquito más en profundidad. La ocupación comunista va rápidamente a promover la constitución del Estado de la RDA en el año 48 ya, un poco en reacción a lo que estaba pasando con los aliados occidentales que estaban constituyendo esa república federal del otro lado de las líneas de ocupación, y se forma, bueno, le decía yo, la República Democrática Alemana. Esa República Democrática va a ser un partido, va a ser un gobierno de partido único, pero muy particular. Nunca va a dejar de ser en teoría, una república democrática con varios partidos, todos nucleados en un solo frente, ¿sí? Que es el Frente Popular Alemán, ¿no? Pero donde el partido que tiene las de ganar era el Partido Socialista Unificado de Alemania, ¿no? Que era el Partido Comunista Alemán, que se había unificado con lo que quedaba del socialismo dentro de la República Democrática Alemana y habían creado este partido. Ahora, se iba a permitir, cosa que no se permitía en ningún otro lado de Europa Oriental, la formación de otros partidos. Y uno de los partidos que se permitió formar fue el Partido Nacional Democrático, ¿sí? Alemán, que era un partido directamente apuntado a reclutar a lo que habían sido los miembros de la Wehrmacht y los viejos votantes del partido nazi, ¿no? De esa manera, Stalin y los comunistas alemanes pensaban que de esa manera podían canalizar, si se quiere, a ese viejo nazismo que estaba entre los alemanes y encauzarlo de alguna manera. Es muy loco pensarlo de esa forma, pero existió. Igualmente el que dirigía el partido, Otto Lausen, una cosa así, era comunista, ¿no? Es decir, se ponía un comunista en la dirección del partido, pero se les permitía la existencia de un partido. Lo que va a suceder en Alemania Federal es otro cantar, ¿no? Es decir, totalmente distinto. Porque, bueno, y termino con lo de la República Democrática Alemana. Eso fue lo máximo que se hizo. Después en la República Democrática Alemana no hay ni una tramitación del pasado, ni una discusión de nada por el estilo, ¿no? Es decir, el nazismo fue lo peor que le pasó a Alemania. La derrota de Hitler es festejado como el Día de la Liberación inmediatamente, pero no hay un rever el pasado alemán en el sentido de decir, bueno, vamos a jugar a los cuadros medios del nazismo y demás. ¿Por qué? Porque, bueno, había que contar con esa gente para la construcción de ese nuevo Estado que era la RDA. Lo que sucede con la República Federal Alemana es bien distinto, ¿no? Es decir, ahí lo que se va a constituir es rápidamente una república, primero que va a intentar solucionar el tema de un tema no menor en Alemania, que es el tema de la distribución del poder entre los distintos estados, por eso va a ser una república federal, pero principalmente va a construirse en torno a una figura, un líder muy carismático que fue Konrad Adenauer, ¿no? El líder de la democracia cristiana, que va a darle sentido a una república liberal, democrática, pero en la cual claramente lo que va a haber es una prohibición de cualquier tipo de manifestación del nazismo,
una persecución también al Partido Comunista Alemán, que era bastante reducido, ¿sí? Ustedes imaginarán cuánto había quedado del Partido Comunista Alemán después de la segunda de la guerra, ¿no? Y de los años del nazismo. Pero bueno, se va a reprimir bastante, y lo que va a intentar construirse es un gobierno en donde se alternen socialistas y democristianos, ¿no? Es decir, donde se bien al modelo parecido en ese sentido al modelo italiano, ¿no? La idea de la alternancia en el poder entre estos dos actores. Sin embargo, la llegada de los socialistas en los años 70 al poder, finales de los 60 y principios de los 70 al poder en Alemania, va a marcar un cierto quiebre, porque va a haber, se va a dar una política de acercamiento hacia la República Democrática Alemana, y bueno, después lo vamos a ver, y van a cambiar en cierta medida algunas cuestiones de la política en Alemania. A ver si puedo compartir esto. Sí. ¿Están viendo? ¿Se compartió la pantalla? Se ve bien, Juan, ¿eh? Se compartió, ahí está. Sí, pero quiero agrandar para que se vea bien y no... Bueno, no me deja presentarlo. Ah, ahí está, sí. Bueno, un poco ya lo habíamos charlado, ¿no? Esta idea de esto al principio lo habíamos comentado al principio del seminario. Las primeras expresiones del neonazismo en la República Federal Alemana tienen que ver con este Partido Socialista del Reich, que se va a fundar en 1950, que lo va a dirigir Otto Rehmer, y con las organizaciones que se forman en torno a la Liga de Expulsados de la Tierra Natal y Privado de sus Derechos, y la agrupación Ayuda Silenciosa, dirigida por una de las hijas de Himmler. Estos grupos, en realidad, comienzan a funcionar, y acá sí, durante esta primera etapa, hay una aplicación de todo lo que es las sanciones y la línea represiva por parte de la República Federal Alemana con respecto al nazismo. Uno podría decir eso, pero tardan igual en aplicarse esas medidas. Siempre digo lo mismo, el caso de Otto Rehmer, cuando funda el Partido Socialista del Reich, en realidad a él lo prohíben cuando empieza a tener ciertos éxitos electorales, es decir, a los 2 años de haber armado el partido. Pero era obvio que ese partido era un partido de inspiración nazi, ¿no? Es decir, desde la simbología, desde el propio personaje que lo construye, que es Otto Rehmer, quien había sido jefe de los ejércitos de reserva en Berlín y que había parado el golpe de Estado de la Operación Valkyria y demás, era clarísimo que eso era representado en el neonazismo. Y sin embargo se los deja organizar, funcionan durante 2 años, y cuando empieza a tener cierto éxito electoral muy relativo, se lo prohíbe. Y lo mismo sucede con la Liga de los Expulsados de su Tierra Natal, que se conforma en 1957 en partido político, ¿sí? Y se constituye como el Partido Alemán, se lo comenzó a denominar, ¿sí? Bloque Germánico, Partido Alemán, con el intento no solo de nuclear a viejos nazis, sino principalmente también de atraer a nazis o a votantes del nazismo que se habían incorporado
como mecanismo de sobrevivencia, si se quiere, a los partidos conservadores. En este caso el partido no llega a prohibirse, pero esa alianza entre conservadores y neonazis no es muy fructífera y vuelve a implosionar. Y es ahí cuando aparece y se organiza el Partido Nacional Demócrata Alemán, que es este partido que yo les comentaba que ha durado más tiempo, ha sido uno de los partidos neonazis con mayor cantidad de trayectoria y continuidad en Europa, pero, y esto sí hay que decirlo, con un desempeño electoral más bien pobre, ¿no? Es decir, salvo un periodo relativamente pequeño de los años 60, en donde sí consiguió éxitos electorales, a posteriori, en particular en la década de 70, cae bastante y no vuelve a repuntar electoralmente, sino hasta el final de la Guerra Fría, ¿no? Recién al final de la Guerra Fría ahí hay un repunte electoral que tiene cierta importancia. El fundador del partido va a ser Friedrich Kielen, ¿no? Que es este que está acá. Che, Juan, no sé si es mi caso nomás, pero se ve solo la primera placa, no está pasando el PowerPoint en la transmisión. Sí, en el resto no. Ahora sí, ¿eh? ¿Pero qué ven? Porque yo no estoy viendo otra cosa. A ver. Ahora sí se ve Partido Nacional Demócrata Alemán, ¿eh? Pero ahí no lo ven en formato. No, ahí sí, ¿Lo ven? ahí está. Si querés retomar desde la placa 1 hasta llegar acá para que se vea, porque me parece que no pasa. La 1 era esta y esta es la otra. No adelante más. Perfecto. Bien. Les decía, uno de los fundadores va a ser Friedrich Kielen, que es este que está acá, ¿sí? Que en realidad provenía del partido alemán, ¿no? De este partido que se había formado a finales de la década del 50, y con Adolf von Thaden, ¿no? Este que está acá, se van del partido y se llevan algunos miembros del Partido Conservador Alemán con ellos, que tenían representación en el Bundestag. El Bundestag es el Parlamento. Y por ende pueden organizar el partido. Ese primer momento es un primer momento que uno se generó muchísima preocupación en la Alemania, porque tuvieron una organización muy rápida, ¿no? Lograron mostrar, tener mítines muy grandes y bastante ruidosos para la época, y parecía que en Alemania se iba a constituir finalmente una suerte de MSI italiano, ¿no? Pero lo cierto es que la década del 70, y en particular los éxitos de la socialdemocracia alemana, ¿no? y el Partido Socialdemócrata Alemán, le restaron mucha importancia al Partido Nacional Demócrata Alemán. También es cierto una cuestión, donde mayor arraigo habían tenido los nazis, salvo en el caso de Baviera, que estaba claramente en la República Federal Alemana, en el resto de los estados donde mayor había arraigo habían tenido los nazis, habían quedado del lado de la RDA. Es decir, en Sajonia, Turingia, ¿no? Dresden, eran todas zonas que habían quedado dentro de lo que era la RDA. Siempre la Alemania, las zonas occidentales de Alemania tuvieron menos tendencia, no quiere decir que no, porque en realidad en la época del nazismo, el nazismo penetró en toda la sociedad alemana por igual, pero siempre fueron más débiles en esa zona que en la zona oriental. Miren, ahí hay, acá no les voy a decir de traducir nada porque está en alemán, cosa que es casi. Pero para que vean un par de. Este es un acto del año 60, perdón, del año 67 del Partido Nacional Demócrata Alemán. Este partido en los años 60, bueno, estos son manifestantes antipartidarios, ¿no? Es decir, se están juntando porque hay un acto en Sajonia,
del partido, y estos son los que intentan denunciar, ¿no?, la presencia del neonazismo. Esos son. Pero lo que quería que vieran, a ver si ya empieza. Este es el acto. ¿Se escucha? ¿No se escucha nada entonces? Si no se escucha, Juan, ¿eh? Bueno, está hablando igual, pero fíjense lo que era ese acto, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que todavía podían, incluso con la proscripción, pesando sobre ellos, podían organizar ese acto político. ¿Cuál va a ser el discurso del partido? Bueno, ¿y por qué se habla siempre del neonazismo en este caso? Porque no va a haber un... Este es también otro acto, pero no va a haber un intento, como en el caso del MSI y demás, de morigerar el discurso más identificado con el nazismo, incluso desde la simbología política, como ustedes pueden ver. Se va a hablar siempre, o sea, Hegel lo que va a hacer principal hincapié es supuestamente en la oposición a la división de Alemania, la denuncia de una ocupación excesiva, ¿no? Es decir, el hecho de no habérsele permitido a Alemania la reunificación como si se produjo en el caso austríaco o en el caso de otros países, y la posición que va a sostener el partido es promover la unificación de Alemania y la neutralidad de Alemania en la Guerra Fría, ¿no? Un tipo, en la época se llamaba la solución austríaca, era lo que se había hecho con Austria, ¿no? Cuando los aliados ocupan Austria hacen ese acuerdo. No la dividen como hicieron con Alemania, y lo que establecen es que en todo caso Austria permanezca neutral en el conflicto de la Guerra Fría. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Años 60 y todavía se logra toda esta movilización por parte de los neonazis. También está bueno ver que, y esto también lo vamos a ver en el caso británico más adelante, que es que todas las manifestaciones, todos los mítines que van organizando estos neonazis, hasta la década del 80 siempre terminan con protestas, ¿no? Es decir, siempre el Partido Socialdemócrata Alemán o las distintas manifestaciones de la izquierda alemana van y impiden el acto, van a romper los actos, porque realmente denuncian a los partidos por lo que son, ¿no? Por esta idea de ser neonazis y pretenden que no tengan expresión. ¿Qué sucede con este partido? ¿Por qué deja de ser relativamente exitoso? Bueno, porque hay un cambio de conducción a finales de la década del 60. Hegel está intentando llevar al partido hacia lo que él considera una posición más conservadora y menos neonazi. Es decir, habían logrado tener representación electoral principalmente a partir de viejos diputados conservadores. Por eso el mismo Hegel considera que si el partido sigue profundizando esta identificación con el neonazismo, va a perder esos diputados, y intenta promover, en este congreso intenta promover un abandono de esas posturas más neonazis. En realidad el partido quiere seguir con esas posturas, y Hegel termina abandonando el partido y volviendo al viejo partido alemán, ¿no? Y ahí va a ser reemplazado
por este segundo, ¿no? Que era por Adolf von Taden, que va a mantener el éxito del partido por lo menos hasta la década del 70. ¿Sí? En la década del 70, yo les decía, entra el Partido Nacional Demócrata Alemán en un declive importante en función de los éxitos de la socialdemocracia alemana. Al llegar al poder, Willy Brandt, ¿sí? Quien había sido alcalde de la ciudad de Berlín, ¿no? De Berlín Occidental, llega al poder una versión bastante radicalizada, no, porque no se podría decir radicalizada, porque no es una versión radicalizada, pero llega un socialismo bastante coherente, una socialdemocracia bastante coherente al poder en Alemania, y a contramano incluso de lo que los aliados le imponen a Alemania, inicia una serie de negociaciones con la Alemania Oriental, que de hecho se la van a conocer como la Ostopolitik, ¿no? La política del este hacia el este, ¿no? En donde se van a firmar una serie de acuerdos con la República Democrática Alemana que van a permitir, no liberar, pero van a permitir, si se quiere, el traslado, los viajes entre las dos Alemanias, con una serie de imposibilidades. Seguía siendo un viaje hiperburocrático, con un montón de problemas a la hora de poder cruzar de una zona a la otra, pero ya se van acercando posiciones y se va permitiendo ese contacto con la República Democrática Alemana, que ustedes recuerdan que ese es el contacto de familias que un día al otro habían quedado separadas, ¿no? Es decir, es volver a lograr eso, con lo cual la socialdemocracia empieza a gozar de un respaldo que en realidad nunca más volvería a tener, ¿no? Y esto se traduce también en una pérdida de poder por lado de los grupos más derechistas. Aparte que por otro lado la opción de las derechas en Alemania es muy amplia. Y no solo de las ultraderechas, sino de las derechas conservadoras. Existe la CDU, que es el Partido Demócrata Cristiano Alemán, pero también existe una gran cantidad de partidos liberales y partidos conservadores que disputan el electorado que podría ser el electorado de estos grupos de derecha. Va a haber otras experiencias de neonazismo, como el Partido Obrero Alemán de la Libertad, que existió entre finales de los 70 y los años 90, pero estos van a estar más inspirados en la figura de Otto Strasser, ¿no? Otto Strasser era un líder del nacionalsocialismo que en los años 30, finales de los años 30, abandona Alemania, se exilia de Alemania, porque él está en contra de la línea conservadora, dice, y antisemita que ha asumido el nazismo. Strasser era el inspirador en cierta medida, o era uno de los ideólogos también de lo que era la CSA, ¿sí? Que eran estas guardias, esta facción del partido nazi, que ustedes recordarán, Hitler pasa de huella en la noche de los cuchillos largos, ¿no? En el año 33. ¿Conocen el hecho o no? Bueno, cualquier cosa me dicen, pero que ustedes saben, bueno, ahí Hitler lo que hace es se saca de encima todo el grupo de la CSA, que eran los que representaban la versión más radical del nazismo en el sentido del cambio social, ¿no? De que pretendían que el nazismo fuera un partido de los trabajadores, con su particularidad de ser un partido nacionalista, pero fue un partido de los trabajadores, y en cierta medida reivindicar más el carácter antiburgués de ese partido, ¿no? Bueno, el strasserismo es el que continúa con esa visión radical del nacionalsocialismo, y de hecho Strasser, después lo vamos a volver a ver, tiene mucha influencia en la actualidad en la formación de grupos de este estilo, pero ya como influencia teórica, particularmente después del fin de la Guerra Fría, ¿no?
en Europa Oriental y específicamente en Rusia. En Rusia, nosotros no lo vemos el caso de lo que es todo lo que es Europa Oriental, pero en Rusia existe un partido, que es el Partido Nacional Bolchevique, aunque suene mentira, que es un partido que mezcla elementos del nacionalsocialismo con elementos del comunismo. Es decir, y bueno, una de las inspiraciones del nacional bolcheviquismo es la figura de Strasser y las ideologías de Strasser. Va a haber otro pequeño partido que también va a intentar ser como el NPD, que va a ser la Unión del Pueblo Alemán, de más reciente formación, se forma en 1987, lo dirige Gerhard Frey, y en realidad es un partido que, si bien tiene algún éxito electoral en alguna región del sur de Alemania, rápidamente queda pegado a la imagen del neonazismo y deciden disolver el partido finalmente en el NPD, ¿no? Unir a los dos partidos y disolverlos. Como cuenta Rodríguez Jiménez, la opción de una derecha radical más violenta en Alemania va a estar presente, pero mucho más cercana en el tiempo, y va a tener con la aparición de los skinhead, ¿no? De los grupos de skinhead y de los grupos neonazis juveniles, que se van a organizar, pero con mucha fuerza, cuando se produce la reunificación de Alemania. Cuando se produce la reunificación de Alemania, una parte importante de la juventud alemana de Europa Oriental, ¿no?, va a empezar a tributar en muchos de estos grupos. Va a haber un grupo que va a adquirir cierta relevancia porque va a realizar varios atentados en la época, que va a ser ese grupo que se llamaba Clandestinidad Nacional Socialista, ¿sí?, que también existió como hasta el 2010 aproximadamente, pero que estuvo desde sus orígenes también infiltrado por la República Federal Alemana, ¿no?, por los servicios de inteligencia de la República Federal Alemana. Y ahí hay algo que es cierto que hay que decir, que es que la República Federal Alemana, los servicios de inteligencia de la República Federal Alemana, siempre se infiltraron en estos grupos. Es decir, desde que aparecen estos grupos neonazis, siempre los siguen y los infiltran constantemente, y 2 por 3 los desarticulan. Igual esto no es una novedad, porque si no se pueden ver, los orígenes del nazismo tienen que ver con eso. Hitler forma el partido nazi porque en realidad es un oficial de inteligencia del ejército alemán que lo mandan a espiar al Partido de los Trabajadores Alemanes, ¿no? Lo que pasa es que a Hitler le gustó demasiado la política y dejó de ser espía del ejército y se convirtió en líder del partido. Pero siempre a estos grupos de ultraderecha, el ejército y las estructuras del Estado los siguieron, ¿no?, y los infiltraron sucesivamente. Ahora, los años 90, yo les decía, bueno, los años 80 y 90 son años donde se genera otra, bueno, se está por cortar. Ahora después nos volvemos a meter, donde se genera otra situación política en función de la reunificación de las Alemanas. Como ustedes saben, la caída del muro de Berlín de 1989 puso fin a lo que era una situación de hecho insostenible para la población alemana, que era esa división, pero también puso fin a un Estado que existió, aunque mal nos pese más, existió casi 50 años y había logrado cierta estabilidad económica para su población. La reunificación de Alemania, que siempre es presentada como una reunificación sin grandes, bueno, de hecho ahora se cumplían 30 años, ¿no?, de la reunificación de Alemania, hace poco, estos días. El año pasado se cumplieron los 30 años de la caída del muro de Berlín. La reunificación de Alemania no fue un proceso simple, no fue un proceso armonioso,
Fue un proceso que, si bien fue rápido, se considera que va a generar traumas sociales bastante importantes, especialmente en la zona de Alemania Oriental. La población de Alemania Oriental, como lo muestra alguna muy buena película como Goodbye Lenin, del día a la mañana, de la noche a la mañana se tuvo que acostumbrar a vivir en el sistema capitalista. Con los ritmos de producción del sistema capitalista, sin la asistencia social que brindaba el Estado, que brindaba en el caso de la República Democrática Alemana, ¿no? Y sumergidos en un desamparo o en un vértigo de la vida a la cual ellos no estaban realmente acostumbrados. En esas zonas, no casualmente, en los años 90, va a empezar a tener cierto éxito de nuevo electoral el NDP, el Partido Nacional Demócrata alemán. Específicamente en la zona de en lo que es la zona de Sajonia y Mecklemburgo, ¿no? Es decir, ahí en esas dos estados de Alemania van a haber varios casos de diputados y concejales que el partido había logrado conseguir. Perdón, quiero volver para mostrarles. Ahí en los años 90 y comienzo del 2000 se produce una renovación en la conducción del Partido Nacional Demócrata Alemán. Aparece con fuerza el liderazgo que todavía lo sigue teniendo, aunque no es el secretario del partido, pero sigue siendo el referente político más importante, de Udo Voigt, que es este que está acá, que en realidad es un ex militar, ¿no? Es un ex militar pero ya del ejército de la República Federal Alemana, ¿no? Y que lo que va a hacer, les decía, Udo Voigt, desde el partido, lo que va a intentar es convertir al Partido Nacional Demócrata Alemán en el partido de las fuerzas de seguridad. Es decir, esto del voto de las familias militares, es decir, de que sea el voto exprese el voto del personal de las fuerzas de seguridad. Bueno, él era miembro del ejército. Y en ese sentido es interesante porque siempre va a trabajar mucho el NPD con los veteranos de las guerras, de las nuevas guerras en donde Alemania participa, básicamente los veteranos de la guerra de Afganistán, en su momento, o de algunas misiones en el exterior que Alemania cumple como miembros de la OTAN. Entonces ahí va a haber un intento de trabajar sobre ese grupo. ¿Sí? En la actualidad el partido es dirigido hubo una nueva renovación, ¿no? Udo Voigt, igual en el 2011, en una de estas alzas que esporádicamente tiene el partido, logró convertirse en europarlamentario. ¿Sí? Ha tenido que afrontar alguna que otra demanda por parte de otros miembros del Parlamento Europeo por manifestaciones abiertamente neonazis, y lo que han específicamente profundizado es la idea de el riesgo demográfico de Alemania, ¿no? Que esto es un mito constante de todos estos grupos de ultraderecha, ya lo hemos hablado, esta idea de que, bueno, la migración masiva va a generar un cambio en la estructura demográfica alemana, ¿no? Frank Fans, ¿no? Es este joven, es el actual líder del partido, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en internet, tienen sus páginas web y demás. Él va a estar más inspirado, después nosotros ya vamos a ver quién fue, en Georg Haider, el líder del Partido de la Libertad austríaco, y va a intentar dar esta imagen de que es una derecha joven, que no que sea ayornado, pero que sí está ayornada a los tiempos. Pero realmente tiene poco éxito electoral. ¿Qué? No se está compartiendo el PowerPoint en la pantalla. Te quedó el documento sin abrir. Yo lo estoy viendo, chaval.
Al menos yo no lo veo por ahí, los demás lo están viendo. Ahí no lo ven, ¿no? No. Ahí. Ahí apareció. Bueno. Ahora, toda esta cuestión, más allá que yo les mencionaba, de pequeños grupos y demás, lo que nosotros, o a mí me interesa que veamos también es que esta permanencia, en el caso alemán, de las derechas, tiene que ver con que, bueno, lo que sucede siempre cuando los estados quieren prohibir una manifestación de una cierta tradición política y más allá de sus intenciones, esa tradición política forma parte de esa sociedad y es muy difícil de erradicarla, ¿no? Ahora, le decía, en los años 90 van a tener cierto éxito electoral, básicamente nucleando votos de los jóvenes provenientes de la zona de la República Democrática Alemana. Ahora, es muy interesante porque se va a decir que en el espectro político alemán, lo que era la República Democrática Alemana va a dar para los extremos en general. Porque si bien aumenta la cantidad de votos de este partido en los estados de esa, de esa vieja Alemania, también aumentan los votos de los partidos de izquierda ahí, ¿no? Es decir, como que la población que se integra en esta Alemania unificada tiende a votar hacia los extremos, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. No por extremistas, sino porque, bueno, son partidos que tratan de dar cierta respuesta a las carencias de esa integración. Fue, insisto, un proceso muy traumático poner en sintonía dos sociedades que eran muy distintas y muy diferentes a la hora de organizarse, social y económicamente hablando. Y eso se hizo sentir. Ahora, el resurgir de las derechas con fuerza en Alemania, que estamos viendo en los últimos tiempos, tiene que ver con un fenómeno muchísimo más reciente y que no se enlaza directamente con el neonazismo. La aparición de una derecha radical populista en Alemania tiene elementos muy novedosos, porque no nacen de estos partidos neonazis. ¿No? Es decir, en ese sentido hay una ruptura muy fuerte con este pasado neonazi por parte de esta nueva derecha radical que se expresa fundamentalmente en el partido que se conoce como Alternativa para Alemania, ¿no? Que se funda en el 2013, pero que se basa en realidad en un proceso, este partido se va a basar o se sustenta en un proceso de movilización política que se viene dando desde el 2007, ¿no? Y en particular con fuerza después del 2008, que tiene que ver con los movimientos anti-inmigración, que en el caso de Alemania va a tener una manifestación muy clara que fue lo que se llama, no se llamó, se sigue llamando Pegida, ¿no? Que es una plataforma de acción política, no es un partido político, es una plataforma, es como un movimiento social y político que se denomina Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, ¿sí? Y que se viene organizando desde el 2010 aproximadamente, ¿no? Pero que salta a la palestra de manera fuerte entre el 2013 y el 2015. ¿Por qué? Porque, bueno, es el momento en donde Angela Merkel, que es la canciller alemana, histórica ya casi, pues una de las cancilleres que más tiempo ha durado en
en el poder en Alemania, Angela Merkel es la que promueve la política migratoria europea, ¿no? Y acepta, y a pesar de lo que dice el resto de las derechas europeas, uno de los principales países en aceptar una enorme cantidad de inmigrantes en el 2014 va a ser Alemania, ¿sí? Que va a aceptar una gran cantidad de inmigrantes sirios durante la crisis migratoria de ese año. Y ahí se va a generar este PEGIDA, o esta plataforma dirigida por Lutz Bachmann, ¿no? Que básicamente lo que es una expresión irascible de islamofobia, ¿no? Es decir, esta idea de que, bueno, de que el Islam va a venir a, los inmigrantes islámicos van a venir a cambiar la forma de vida de los alemanes occidentales, del mundo occidental, de los alemanes en particular, de que se corre el riesgo de la violación constante de los derechos de la mujer, de que se va a cambiar el perfil cultural de Europa, ¿no? Y de que se está condenado a eso por una cuestión de tasas demográficas. La campaña de Pegida se va a sustentar principalmente en una ciudad, que es Dresden, ¿no? Es una ciudad donde Pegida va a tener mucha fuerza, y posteriormente la alternativa por Alemania va a tener mucha fuerza en esa ciudad. Una ciudad muy marcada por la historia en el sentido de bueno, los bombardeos sobre Dresden en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ahí hay un fuerte sentimiento de rencor hacia lo que fue a lo que fueron los aliados, ¿no? Es decir, por haber destruido la ciudad en su momento, pero también una ciudad donde se habían producido algunos hechos delictivos que sirvieron de base para la formación de este Pegida, ¿no? Supuestamente había habido algunos ataques de musulmanes a mujeres alemanas, y en ese sentido el argumento principal va a ser la idea de que con los refugiados llega el crimen. De hecho, ustedes fíjense la remera acá no sé si la llegan a ver, la remera de Lutz Bachmann, dice, hace un juego de palabras en inglés, ¿no? Rape refugees, que suena a refugiados, pero rape es violación, ¿sí? Es decir, como que lo que homologa es la idea de que los refugiados en realidad son violadores. Y si ustedes ven, lo que se ve corriendo acá son personas con evidentes ropas islámicas siguiendo a una mujer. El Pegida es, después lo vamos a ver cuando veamos islamofobia, es el típico caso de utilizar la islamofobia de género que se utiliza. Estas son una serie de manifestaciones de Pegida que quería que vieran. No tienen sonido, nada por el estilo, pero ustedes lo que van a ver van a ser las manifestaciones de Pegida por la ciudad de Dresden y alguna manifestación en contra. Aprecien la diferencia de gente, ¿no? Estos son los pro Pegida, ¿no? La gente de Pegida. Y eso los antifascistas. Bueno, todo esto pasó hasta el año 2017, todos los lunes. Y todos los lunes el Pegida organizaba marchas en Dresden en contra de la inmigración. Y lo que se empezaron a registrar fueron ataques del Pegida, no ya solo en Dresden, sino en un montón de otras localidades alemanas, en contra de mezquitas y de
y de inmigrantes. ¿Cuál es el argumento de Pégida? De que ellos no son nazis, de que ellos no son homofóbicos, ¿sí? De que en todo caso la lucha de ellos es en contra de la inmigración. Pero bueno, es bastante complejo de ver. Lo que se ve y lo que se sabe es que detrás de la capacidad de movilización de Pégida, o a partir de la capacidad de movilización de Pégida, se van a ir conformando los grupos que van a dar origen a Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania en realidad nace como una plataforma política directamente, con la idea de expresar este movimiento de protesta, una de cuyas manifestaciones era el Pégida, pero nace a partir de referentes incluso de la democracia cristiana. Es decir, el Pégida se va a formar a partir de líderes de la democracia cristiana, el Pégida no, la Alternativa por Alemania, de líderes de la democracia cristiana y líderes también provenientes de partidos conservadores alemanes, no de los partidos neonazis. Y de hecho, estatutariamente, Alternativa por Alemania prohíbe que haya afiliados que hayan estado afiliados al NPD. ¿Por qué lo hace esto? Para evitar la acusación de neonazis, ¿no? Es decir, ellos están constantemente preocupados por eso. Y es interesante porque en el caso de Alternativa por Alemania vemos claramente la aparición de una derecha radical, ¿no? Que hay ciertas cosas que modera o que transinge con tal de evitar la etiqueta de neonazi. Se forma, los dos líderes más importantes en un momento del partido fueron Björn Mahuten, que sigue siendo el líder del partido, y Frau Petry. Frau Petry es la mujer. Frau Petry dejó el partido en el 2017 y formó un nuevo partido. Ahora, por ejemplo, no se oponen per se a la homosexualidad, ¿no? Ellos no están en contra no tienen una política de género marcada en ese sentido. De hecho, algunos de los líderes de Alternativa por Alemania son abiertamente homosexuales, militantes y demás, pero sí están en contra en esto se parece mucho a lo que veíamos en su momento con Marine Le Pen, están en contra de la idea de un matrimonio, para ellos con una unión civil basta, ¿no? Para las personas del mismo sexo. Y después, por ejemplo, tienen hacen un especial hincapié en la aparición de líderes judíos dentro de Alternativa por Alemania. Ellos lo muestran constantemente de que hay algunos líderes de la Alternativa por Alemania que son judíos. ¿Cuál es el éxito de Alternativa por Alemania? Que se presenta en las primeras elecciones en 2013, tiene menos del 2%, y en las próximas que se presenta se saca el 12%. Y tiene 89 diputados en el Bundestag, ¿no? Es decir, en el Parlamento de alemán ya tiene 89 diputados, un parlamento que tiene casi 500, ¿no? O sea, es una fuerza más que importante, ¿no? De nuevo acá, los lugares fuertes o las posiciones fuertes de Alternativa por Alemania son las de la vieja zona de la RDA, ¿no? Es decir, de Sajonia, de Turingia, de Brandenburgo, de nuevo ahí donde el partido tiene una fuerza bastante grande, y su política es básicamente estar en contra de Angela Merkel, ¿no? Es decir, la idea es que Angela Merkel ha metido a Alemania en un problema como el de la inmigración, pero tienen posiciones muy típicas de la derecha de los últimos tiempos, que a veces roza la
la ingenuidad más llana, ¿no? Es decir, por ejemplo, son partidarios de que el calentamiento global es todo un invento, ¿no? Ellos son de los que plantean que el calentamiento global no es tal. Han hablado en el contexto de la pandemia, después ya lo vamos a ver, han sido partidarios de la idea de que es un invento, ¿no? De que es todo un invento por parte de los estados y han caído en el discurso del nuevo orden mundial y demás, ¿no? Esto es antes de ese éxito electoral. La entrevista a Frau Petry es muy cortita, espero que se escuche, díganme si se escucha. ¿Ven algo o no? No se ve, Juan. ¿Se ve o no? Ahí empezó a darse algo, ¿eh? No se escucha, pero se ve. Esperen. Quiero ver si se puede ver grande. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve. ¿Y escucharse? Yo no escucho, pero se ve. ¿Se escucha o no? Se encuentra en 10 de los 16 parlamentos Ahí sí. del país germano. Yo apoyo a este partido porque aparentemente la política de los partidos tradicionales no tiene alternativas. El gasto del euro, el gasto de Grecia, la crisis de los refugiados, todo esto no tiene alternativa. Pero no hay nada que no tenga alternativa. Una alternativa a la política convencional, pero también es una alternativa para un país que cambia muy rápidamente, especialmente cuando se trata de los refugiados y los inmigrantes. Berlín tiene que volver a ser una ciudad limpia. Hay tantas cosas que no son prioritarias a nivel comunitario y a nivel regional. La construcción de los centros de refugiados, sobre todo en el este de Berlín, se lleva a cabo en contra de lo que fue acordado con los ciudadanos. Yo no diría que somos islamófobos, más bien somos críticos del Islam. Todo musulmán que vive en Alemania y que practica su religión es completamente aceptado. Sin embargo, la religión islámica no tiene raíces en la cultura alemana. Aquí existe la noción del judeocristianismo occidental y así es como queremos mantenerlo. Una manera educada de decir que el Islam no es compatible con la cultura alemana. No todo el mundo está de acuerdo con esto. El mensaje de este grupo de manifestantes de extrema izquierda es muy claro. Para ellos, el AfD no es una alternativa, pues son provocadores y quieren dividir a la sociedad. Pero los seguidores de la AfD lo niegan. Ellos nos gritan y nos llaman nazis y racistas. Todo esto es mentira, no aceptamos lo que nos dicen porque no es así, pero nos han puesto esta etiqueta. No se puede negar que la AfD tiene cada vez más apoyo de los alemanes hartos de los partidos de centro derecha y centro izquierda. Han ganado adeptos culpando a los refugiados y a los inmigrantes de aprovecharse del presupuesto destinado a las prestaciones sociales en Alemania. Frauke Petry es la líder de la AfD desde el año pasado. Ha sido comparada con otros líderes populistas europeos que utilizan una retórica de extrema derecha
antirrefugiados y antiinmigrantes para ganar votos. Se habla del creciente éxito de algunos partidos de extrema derecha en Europa. Su partido es uno de ellos, así que ustedes sí son un partido de extrema derecha. No. A menudo nos preguntamos qué tipo de partido político somos. Fíjese en las personas que nos votan. Mire quiénes son las personas que se unen a nuestro partido. Un montón de conservadores y liberales se han unido también. Tenemos el apoyo de todos los lados del espectro político. Decir que somos de extrema derecha es algo típico en Alemania, porque ayuda a satanizar a nuestro grupo. Lo han tratado de hacer conmigo, con el AfD. Sin embargo, creo que la gente está dispuesta a despertar y entender lo que está pasando. Alternativa para Alemania nació en 2014 como un movimiento euroescéptico en plena crisis del rescate financiero en Grecia, pero fue la crisis de refugiados del año pasado la que ayudó a poner a la AfD en el centro de atención política. Mientras que otros estados de la Unión Europea cerraron sus fronteras, Alemania abrió sus puertas a alrededor de 1,1 millones de refugiados. La canciller Angela Merkel sostuvo su decisión diciendo que no había alternativa. Lo que estamos experimentando ahora es algo que va a cambiar a nuestro país en los próximos años. Queremos que este cambio sea positivo y sé que lo podemos lograr. Krista Senberg es voluntaria en un centro de refugiados ubicado cerca de su casa en Brandeburgo. El temor por la llegada de los inmigrantes aumentó cuando los medios alemanes dijeron que en lo que va de año el gobierno ya ha gastado 16.000 millones de euros para apoyar a los refugiados. El AfD está utilizando a los inmigrantes para convencer a las personas socialmente desfavorecidas de que su situación sería mucho mejor sin los refugiados. Esto no es una sorpresa. Siempre hemos dicho que en el ámbito social alemán hay cosas que deben cambiar. Si no es así, entonces alguien vendrá y se ocupará de todas estas personas. Y eso fue lo que pasó. Una persona que no era la indicada vino a complacer a todos los que se sentían insatisfechos. Fuimos a una mezquita en la capital alemana y allí conocimos al imán Mohamed Taha Sauri. Llegó a Alemania hace 27 años escapando de la dictadura de Ben Ali en Túnez. Mohamed dice que su comunidad está bien integrada en Berlín, sin embargo le preocupa la posición que el AfD tiene con respecto al Islam. En un encuentro organizado con varios partidos políticos, el AfD fue el único que no se presentó. Declararon en el último momento diciendo que nuestra mezquita no era un lugar neutral para el diálogo. Dijeron que estarían dispuestos a hablar con los musulmanes, pero en un lugar más neutral. Con la creciente presencia de Alternativa para Alemania en los parlamentos estatales, es muy probable que entre en el Bundestag en las elecciones generales del año que viene. Pero, ¿el AfD podrá seguir utilizando el miedo como principal herramienta política? Una de las razones de su creciente popularidad es el hecho de utilizar el miedo para ganar adeptos. Sí, bueno, en primer lugar, fijémonos en las fuerzas que mueven a la humanidad. ¿Cuáles son esas fuerzas? Una de ellas es el miedo. No es realmente honesto decir que la política vive sin el miedo. Esto es un hecho. Por otro lado, a todas aquellas personas que nos dicen que asustamos a la gente, yo suelo decirles que miren los problemas que hay en ese momento. La crisis del euro, la crisis migratoria. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas de esta crisis? ¿Somos los responsables del problema? ¿O simplemente es ahora cuando empezamos a hablar sobre esto? ¿El problema va a desaparecer si no hablamos de ello? No lo creo. Bueno. Bueno, hay una... Me parece que estaba bueno este video porque era bastante corto a diferencia de otros que les he tratado de mostrar y se muestra bastante bien, ¿no? Esta ideología y este combo, ¿no? Que sea, ya lo venimos viendo tanto en el caso italiano como en el español, como en el francés, esta idea del combo crisis 2008, crisis migratoria, crisis del euro, Grecia, ¿no? Como el paquete de ahí, desde el 2008 hasta el 2014, casi que todo esto estalle.
¿no? Es decir, si uno ve ahí el discurso, ¿no? Tanto de Petri, de Frauke Petri, como de ese militante más de base, si se quiere, que se entrevista al comienzo del informe, ve cómo está articuladísimo el discurso en torno a esa cuestión, ¿no? Como son esos hitos que ellos mismos marcan los que marcan el surgimiento de esta alternativa por Alemania. ¿Cuál es el riesgo de esta, o el riesgo o el desafío que representa esta alternativa para Alemania para el análisis, ¿no? Bueno, que claramente no es neonazismo, ¿no? Es decir, ahí no hay un fenómeno de neonazismo, ahí hay un fenómeno nuevo, ¿no? Que uno puede ver, yo creo, esta es mi opinión, ¿no? Creo que es claramente ya una derecha nueva que intenta superar, si se quiere, a esa idea del neonazismo. Específicamente por las formas del discurso y por las formas en cómo, las formas en cómo ese discurso se articula y evita cualquier tipo de reivindicación de ese partido nazi y demás, ¿no? De hecho, ellos abiertamente dicen no ser nazis, abiertamente condenan al nazismo y nunca, por ejemplo, han evitado caer en el tema del negacionismo. Que nunca han puesto en entredicho el tema del holocausto y evitan cualquier discusión con respecto a ese tema. Ahora, ¿qué es sociológicamente hablando, no? Es decir, sociológicamente hablando es una derecha anti-inmigración y es una derecha racista. O sea, eso también es cierto, ¿no? Es decir, esta derecha no tiene, en eso no tiene elementos nuevos. Vuelve a encontrar siempre en el otro, en el extranjero, un chivo expiatorio hacia los problemas que tiene Alemania, ¿no? Y en eso es como uno podría decir, bueno, la continuidad está ahí, más allá de los símbolos, de asumir la historia del nazismo y demás, la continuidad está más en una clave sociológica, que es en esta clave de decir, bueno, los problemas de Alemania siempre son culpas de un chivo expiatorio, que se define en términos de una minoría nacional, ¿no? En su momento fueron los judíos, ya no lo son más los judíos, ahora ¿quiénes son? Los musulmanes, ¿no? Es decir, los musulmanes son el chivo expiatorio de esa Alemania o de los problemas que tiene Alemania. El grado de islamofobia de Alternativa por Alemania es tal que forma parte de su campaña electoral, ¿sí? Igual que en Agrupación Nacional de Le Pen y demás, ¿no? Es decir, esta idea, y en particular esta idea del burka, ¿no? Del Islam como una religión que somete a las mujeres, es muy utilizada para ganar votos y adeptos. Y lo cierto es que nada, venían creciendo en un nivel importante, ¿no? Hasta el 2017, donde ahí el partido se quebró, Frau Petri se fue del partido, armó un partido nuevo que se llama Partido Azul, pero bueno, todavía no ha habido nuevas elecciones como para ver cómo sigue esta evolución. Ahora, lo más paradigmático es que desde el punto de vista del modelo social o de las propuestas económicas que tiene Alternativa por Alemania son claramente propuestas de corte neoliberal, ¿sí? Es decir, ahí hay una idea de que el Estado tiene que recortar los gastos públicos, de que mantener la inmigración hace que el gasto público alemán sea tan alto, y tiene que ver un poco con sus orígenes. Muchos de los líderes de Alternativa por Alemania son economistas y profesores de economía de la Universidad de Dresden y de otras universidades en Alemania, ¿no? Entonces ahí hay como una fuerte impronta neoliberal en el planteo de Alternativa por Alemania. Pero bueno, esto era un poco contarles un poco la idea de este caso, de cómo evoluciona este caso. No sé, vos si tenés algo para decir, para aportar. Bueno, ahí te estuve escuchando atentamente, Juan.
me parece interesante ver también una cuestión en el aspecto de la organización económica de Alemania, que creo que también puede ser una clave para entender la política migratoria, ¿no? Sobre todo con los inmigrantes sirios. El modelo de cogestión alemana del 45 en adelante, el que se rearma después de la segunda posguerra, es un modelo de relaciones económicas muy pautado, ¿no? La cogestión implica la participación de los sindicatos en la gestión de las grandes empresas, con lugares en los directorios, donde tienen incidencia en las políticas laborales de las empresas, ¿no? Incluso en ciertos organismos estatales para regular las relaciones laborales. Entonces, ha sido un sistema de relaciones laborales mucho más rígido que los otros sistemas de relaciones laborales de España, de Francia. Entonces, todas las políticas neoliberales han sido menos permeables en las relaciones laborales alemanas. Entonces, desde la demanda de bajar los costos laborales por parte de las grandes empresas, de las empresas medianas alemanas, se han generado también presiones para una política migratoria donde los refugiados, los inmigrantes pudieran entrar en otras condiciones al sistema productivo, ¿no? Para entender también cuál es el marco que habilita una política migratoria distinta desde Alemania y que se presionara en ese sentido, sobre todo después de la crisis del 2008. Era muy difícil para ciertas empresas alemanas ganar en competitividad con lo que ellos llaman los altos costos laborales de Alemania, con la regulación de la jornada de trabajo, que si bien algunos sectores han aceptado la baja salarial, en términos de competitividad muy altos, ¿no? Entonces, hay como una acusación no solo de estos grupos Sí. de derecha radical populista, sino que de grupos socialdemócratas, de los propios sindicatos, ha habido una crítica a esta introducción, ¿no? Había comparaciones en su momento, después se acuerdan de esa foto del niño en la playa, ¿no? Recuerdan, ¿no? El nene muerto alrededor en la arena, que fue muy discutida incluso esa foto, ¿no? Como algo armado, pero a partir de esa sensibilización, la inmigración siria y la comparación de cuánto cobraba por el mismo trabajo un sirio y un alemán, ¿no? Incluso una inmigración que fue un poco dirigida con profesionales, con trabajadores calificados, y había diferencias de 5-1, de 7-1, en algunos de estos análisis que fui siguiendo en su momento. Entonces, como para tener en cuenta también el contexto en el que se dan estas manifestaciones, que tiene que ver con una particularidad alemana, y se canaliza en este caso, ¿no? Con la islamofobia, pero que realmente ahí hay un tema particular de Alemania. Y la otra cuestión por ahí, Juan, a retomar, me parece que lo plantea Rodríguez Jiménez, es hablar del tema del negacionismo, ¿no? Como constitutivo de los grupos previos a este último que vos mencionabas, ¿no? Toda una corriente historiográfica, podemos decirlo, pero que es necesaria para justificar posicionamientos del presente, ¿no? El negacionismo como una forma de darle consenso, de ampliar a nuevos grupos estas perspectivas neonazis, ¿no? Esa discusión, a mí me parece que eso es muy interesante para pensarlo como historiadores, historiadoras o de las ciencias políticas, ¿no? Como la historia juega un rol en el armado político y el negacionismo en Alemania, pero en otros casos también, esto que decía Juan, bueno, los puntos en común que tienen los diferentes casos, bueno, la extrema derecha neofascista, o bueno, por llamarla así en sentido amplio, neonazi, acude al negacionismo como una forma de validación de sus posiciones. Y ahí hay ciertos ejes que me parece interesante a tener en cuenta en clave comparativa y en clave de seguimiento de los casos nacionales, ¿no? Ahí Rodríguez Jiménez plantea varios ejes a tener en cuenta en el negacionismo, desde la idea de negar la función de las cámaras de gas, su aplicación, la idea de que en realidad era para volver más higiénico los campos de trabajo,
a decir, bueno, no fueron tantos, a negar que hubiera sido posible el genocidio en esa cantidad de personas. Lo otro es, bueno, bajar la cantidad de muertos como una perspectiva negacionista, y al bajar la cantidad de muertos, generar una comparativa donde lo equipara a otros casos y diluye la especificidad del genocidio nazi. Bueno, hay diferentes operaciones discursivas e históricas que les permiten, de alguna manera, bajarle el precio, ¿no?, al genocidio nazi, equipararlo con otras situaciones y desde ese lado ampliar su influencia política, ¿no? Y me parece que en el texto se ve claro esa función del negacionismo hacia las personas que tuvieron una experiencia en la Segunda Guerra Mundial, en el régimen nazi. Vamos a que... Ya están todos. ¿Sí? Ya están todos. Bien, termino esto y quiero volver a algo sobre lo de las relaciones laborales. Bueno, este negacionismo sirvió, decía yo, ¿no?, hacia las generaciones que habían tenido una experiencia en relación a la Segunda Guerra Mundial y al nazismo, pero también como un discurso para las nuevas generaciones, ¿no? Acá hay algo, sobre todo a partir de los 70, que se marca en el texto, que es la incorporación de personas, bueno, jóvenes que no habían tenido experiencia histórica, y después se va a rearticular con los skinhead, ¿no?, con los cabezas rapadas, ¿no?, experiencias donde ahí la historia juega un rol central para entender esto, porque no hay experiencia directa. Entonces, el negacionismo es uno de los componentes que va a atravesar los diferentes casos nacionales, y que en algunos países va a tomar la forma de revisionismo. Hablamos de revisionismo histórico en Europa, no lo tenemos que homologar a lo que nosotros conocemos en la historiografía argentina como revisionismo histórico, ¿no? El revisionismo, el negacionismo, es toda una corriente que revisa de manera crítica este consenso antinazi, antifascista que hubo en las sociedades europeas, ¿no? Entonces, con Juan lo charlábamos, estábamos tratando de encontrar algún texto para ofrecerles que sea sintético en torno a alguno de estos planteos. Me parece que ahí en Rodríguez Jiménez ustedes lo que tienen son los ejes principales de esta corriente historiográfica, y que sería interesante buceando y ampliando en esto, porque viene creciendo, ¿no? En el curso un poco lo que estamos viendo es esa influencia creciente en el caso español, en algunos textos que han tenido circulación masiva, ¿no?, para revisar la guerra civil, el franquismo. Entonces empieza a constituir, bueno, lo ven en Argentina también, este tipo de intervenciones que incluso revisa la década de los 70, la última dictadura, ¿no?, han tenido una creciente influencia. Entonces me parece que desde el plano historiográfico nosotros tenemos que estar atentos, porque esos planteos empiezan a circular con una amplitud que es novedosa, ¿no? Eso me parece que es lo que nos tiene que mantener alertas y empezar a darle una entidad, ¿no? Generalmente desde la academia se desestima este tipo de intervenciones historiográficas porque son muy flojas desde lo histórico, ¿no? O sea, no hay una construcción seria de ese discurso histórico. Sin embargo, lo que hay es una ampliación, y en ese sentido hay toda una discusión si considerarlas o no, porque es también darles difusión, publicidad, entidad, y eso también es un problema. Pero negar su creciente influencia también tiene sus complicaciones. Entonces me parece que ahí, desde el plano historiográfico, tenemos un tema a evaluar y ver cómo se interviene frente a estas perspectivas. Y yo quería decirlo en términos generales, como un pantallazo, volver un poco a lo de las relaciones laborales para que se termine de entender, porque en el turno de la tarde el otro día hubo una confusión entre lo que realmente es y lo que pasa, y lo que se constituye como un discurso sobre ciertos problemas. En Alemania, los refugiados, su incorporación estuvo asociada a políticas de flexibilización laboral, ¿no?, a políticas más vinculadas a lo que nosotros conocemos neoliberalismo.
eso fue cierto. Lo que Juan plantea acá es, bueno, la islamofobia también está asociada, o en estos grupos de derecha radical, a perspectivas neoliberales, pero de repulsión a los inmigrantes, ¿no? Como ahí tenemos una diferencia dentro del campo de el neoliberalismo en relación, por un lado, a cuestiones más culturales, inmigratorias, y por el otro lado, a necesidades de la estructura económica luego de la crisis del 2008, ¿no? Para diferenciar las dos posiciones y que en ningún momento esto tiene que ser aceptado como el problema son los inmigrantes, ¿no? Es una discursividad sobre encontrar un sujeto que ayuda a canalizar los males de la crisis, pero que en realidad la crisis económica, la crisis del sistema alemán, es lo que está en el trasfondo de todo esto, y que el discurso anti-inmigración es una forma de canalizar ese problema, que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? A lo largo del curso estamos recuperando esa discursividad, pero le estamos dando entidad como explicación de lo histórico, ¿no? ¿Se entiende esta aclaración? Sí, Enzo. Sí, ¿qué tal? Yo estaba pensando, que es una consulta también, que algo que noto en estos partidos de derecha radical, tanto en Alemania como en Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, es que a pesar de esta reivindicación a la nación, ¿no? En términos étnicos y culturales, ¿no? Como una suerte de apelar a cierta homogeneidad cultural y bueno, y eso no parece que transmitan una idea de comunidad, ¿no? Digamos, su ideología, como que ahí, como si fuera elementos aislados, ¿no? Pero su ideología no transmite esta idea de construcción de una comunidad en términos sociales. O sea, porque reivindican justamente el individuo, la libertad individual, la economía de mercado, ¿no? O sea, no proponen un modelo orgánico, como sería el fascismo clásico, lo cual creo que eso es una ruptura muy fuerte con lo que sería el fascismo o el neofascismo, y, y o sea, porque ya se suman a lo que es el consenso liberal de cómo entender a la sociedad y cómo entender a la economía también, o sea, esto de individuos aislados, eh, digamos, estableciendo relaciones económicas. Por eso yo digo que es quizás, en primer lugar, a mí me genera como cierta contradicción esta apelación al grupo étnico, al grupo cultural que representa un Estado-nación, pero por otro lado no apelar a una organización del Estado y la sociedad en términos comunitarios. Yo creo que se ve muy claro en Estados Unidos también. Bueno, te iba a decir, pero yo creo que ahí hay una línea que nosotros vamos a tener que plantear en algún momento y demás, es que yo creo que en estos componentes de la nueva derecha hay cosas nuevas, cosas viejas, como en todo, ¿no? Es decir, hay cosas viejas y cosas nuevas, y que hay yo creo que hay una diferencia sustancial entre todo esto que lo que es el movimiento libertario, es decir, la tendencia de las ideas libertarias norteamericanas, y la vieja, ya el viejo neofascismo, parece una tautología, una contradicción, un oxímoron, pero ya como que el neofascismo es viejo, ¿no? Es decir, como que ya el neofascismo quedó viejo comparado con esto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que hace unos meses, en el contexto de la pandemia, vi una discusión entre un partidario de Biondini y un partidario de Milei en la televisión, en las plazas. De una plaza por la pandemia, de estas manifestaciones en contra de las vacunas, en contra de la infectadura y la maricocha y todo eso, y se terminaban discutiendo acérrimamente, le ponen el micrófono y discuten dos militantes, un militante de Milei, del partido de Milei, de los libertarios,
y uno que era evidentemente neonazi en su estética, ¿no? Campera militar de aviación, pelo cortado de una forma determinada. Diciéndole al otro que Milei era representante del orden mundial, y el Milei diciéndole a ellos que el nazismo era otra forma del populismo. Es decir, esta gente ¿qué está discutiendo? ¿No? Pero bueno, en realidad estaba buena la discusión porque ahí tenías qué es lo que está pasando en la derecha, en definitiva. ¿Qué están discutiendo? Ellos, uno se ríe, no, esto no discuten. No, sí, discuten. A ver, ¿qué están discutiendo? Están discutiendo en parte eso. Yo creo que ahí hay una línea. No estaría tan de acuerdo con la idea de decir, bueno, no construyen una comunidad. Después voy a subir un texto que precisamente hay, que se llama la comunidad imaginada de las derechas radicales europeas, se llama así el texto. Y toma puntos para ver qué elementos constitutivos de esa comunidad aparecen en estas nuevas derechas. Habla de Pejida, de Alternativa por Alemania, de las más recientes. Es verdad que el elemento Estado está casi ausente, salvo en algunos puntos. Y yo creo que ahí hay una cosa que se desnuda mucho, o que sirve para desnudar mucho estas diferencias, que tienen que ver con los alineamientos. En el caso europeo se ve muy bien a la hora de construir alineamientos internacionales entre estos mismos grupos. En lo que se llama en el Parlamento Europeo, ellos después, o sea, si ustedes saben, en Europa se eligen europarlamentarios para el Parlamento Europeo, y en el Parlamento Europeo se forman grupos, como en todo parlamento, grupos parlamentarios. Obviamente, ¿qué sucede? Bueno, existe el Partido Popular Europeo, que nuclea toda la democracia cristiana y el Partido Conservador, existe, bueno, la posibilidad de que muchos de estos grupos formen un solo grupo, en algún momento existió, que era la Alianza por los Pueblos de Europa, se llamaba y demás, pero ahora es como más complicado. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos grupos que son más conservadores, o más neoliberales, si se quiere también en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, Vox no está en el mismo grupo que la Liga. Pero si se llevan re bien, tiene una afinidad ideológica, ¿verdad? Sí, pero Vox es más neoliberal todavía que la Liga o que la Agrupación Nacional de Le Pen. Es todavía más neoliberal. De hecho, Vox está en un grupo de los conservadores, está en el mismo grupo donde están los partidarios de Boris Johnson. Entonces, como que hay como variedades, diferencias muy notorias entre los casos, pero sí me parece interesante esto que decís vos, más que nada de la pretensión corporativa, ¿no? O sea, esa idea de la pretensión corporativa desaparece claramente, ¿no? Pero yo en eso es como, siempre hay el mito, uno de los tantos mitos de las parábolas de los griegos, hay uno que está bastante bueno, creo que es Teseo, que hablaba de un barco que había en Atenas, ¿no? Que era supuestamente un barco de una vieja batalla, y para mantenerlo los atenienses le iban cambiando el maderaje todos los años, ¿no? Todos los años le cambiaban todas las maderas, la estructura. Y la pregunta que planteaba la fábula griega esta decía, ¿sigue siendo el mismo barco o no? Es decir, si vos le vivís cambiando las maderas a ese barco, ¿sigue siendo el mismo barco o cambió? Y eso un poco es la pregunta que uno se tiene que hacer a veces con respecto a estas derechas. Cuando aparecen tantos elementos nuevos, ¿es distinto? ¿Es una derecha nueva? ¿Radicalmente nueva o no? ¿O sigue siendo la misma? ¿Sí? O en definitiva sigue siendo un barco. Por más que vos le cambies la madera, sigue siendo un barco. No deja de ser un barco. Sí. Y esa es una pregunta interesante con respecto a esto. Uno puede decir, bueno, desaparece el elemento corporativo. Está clarísimo. En algunos casos es evidente. Ahora, no sé si eso te implica decir, bueno, ya no es una derecha, o ya no es la derecha, ¿no? O no. Por eso a mí me parece tan interesante el concepto de derecha radical,
como un concepto bien amplio que puede incluir cosas bastante disímiles, aunque esto a veces en los conceptos te digan que está mal, ¿no? Que la idea de que... No, pero el concepto de derecha radical es lo suficientemente amplio para ser preciso en el sentido de señalar que la radicalidad, ¿no? La idea del extremo, de no aceptar el sistema como está y de querer cambiar. Pero bueno, ibas a decir algo, estaba levantando y yo no tenía. Sí, no, que, o sea, yo creo que más que nada lo pensé porque al otro día leí un artículo de Nathanson, ¿no? De cómo se había manejado la pandemia, cómo digamos, los partidos, los gobiernos más populistas en América, o sea, Trump y Bolsonaro, lo que es como el paradigma de la derecha radical en América, cómo habían manejado la situación de la pandemia del coronavirus o sea, y que claramente podría haber sido de otra forma teniendo en cuenta la tradición que podrían representar estos personajes, y que Trump y Bolsonaro apelaron a los derechos individuales como restricción para poder manejar la pandemia. Ellos dijeron no vamos a confinar a la población, y siempre apelaron a eso, a la libertad, ¿no? O sea, que es un componente súper liberal. Pero por otro lado, sobre todo Trump, tiene un discurso del otro, ¿no? De construcción del otro y demás, pero aún así no es tipo, no es en términos étnicos o etnonacionalistas tan fuerte como es en Europa, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, que creo que tiene que ver también con las condiciones institucionales de Estados Unidos. Trump, o sea, la única forma de llegar al poder es a través del Partido Republicano y ahí hay una cierta de limitantes institucionales a lo que es ya la conformación del partido en sí, pero está muy claro que, por ejemplo, Trump y Bolsonaro es contrafáctico, ¿no? Pero podría haber apelado a la cierta de salvación nacional, de cuestión nacional, de mantener a la población sana, que todo el mundo se confine, que tiene que primar el bienestar social común, que el bienestar digamos, del pueblo o del Estado, ¿no? Que como que se mezclan en lo que era el fascismo clásico, y no, apelaron a cada uno, tiene que cuidarse si quiere, y si así lo desea, y si no, y eso a mí me parece que marca claramente una diferencia con lo que podría haber sido el fascismo. Sí, puede ser, creo que sí, creo que sí. No tienen, carecen de esta idea, pero yo no sé si es de ellos o es ya más un poco el haberle tomado el tiempo a la sociedad contemporánea, ¿no? Es decir, haberle enganchado, haber entendido un poco hasta qué grado la sociedad contemporánea puede manejarse con vínculo de solidaridad gregaria, en el sentido en que no apelan no son una organización, o sea, apelan a la movilización, ¿sí? Pero no apelan a la organización estricta de esos grupos que ellos movilizan. A ver, ¿cómo decirlo? Pretenden que la gente, de hecho lo hacen, pretenden que la gente vaya a sus actos y demás, se organizan como partido, pero no pretenden una identidad, partido, individuo, fusión al estilo del fascismo y la idea de reemplazo y capaz que ahí hay un elemento que demuestra que en realidad ciertas pautas del sistema aceptan, o hasta qué punto realmente tienen un proyecto de cambio radical. Un poco, esto alguna vez lo hemos discutido con Julio. Julio plantea la idea de que no tienen una utopía de realización distinta, ¿no? Es como que no, más allá de lo que dicen, no hay una idea de un cambio social, ya sea reaccionario, ¿no? Ese cambio social, digo, o de un signo determinado que el fascismo sí tenía u ofrecía. Puede ser que sea una derecha en ese sentido como más reactiva nada más, ¿no? Que sea una gran reacción, pero que todavía no tiene un plan de acción, una propuesta, que no sea solamente una reacción.
pero bueno, la idea es pensar eso, ¿no? Es decir, yo creo que lo peor es pensar que es lo mismo, ¿no? O sea, lo peor es esta idea de decir, bueno, que ciertamente el planteo de algunos autores es decir, bueno, es lo mismo, pero cambió la careta, ¿no? Es decir, es lo mismo de siempre, pero cambió la careta, es el mismo fascismo de siempre. Bueno, varios autores lo han planteado en ese estilo, varios historiadores le han preguntado, por lo general historiadores que no estudian las derechas o que no estudian el nazismo, y han dicho siempre, de historiadores contemporáneos y más, que dicen, bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es el viejo fascismo que ha cambiado de estilo. Bueno, en realidad creo que ahí está el problema. No es evidentemente no es lo mismo, ¿sí? Pero también es evidente de que expresa una parte, o sea, expresa algo de la sociedad que tiene que ver, que está tanto en el viejo fascismo como en las nuevas derechas, ¿no? Esta idea por ejemplo, insisto, la idea de que los problemas, la necesidad del chivo expiatorio que sea extranjero y que los problemas provengan de afuera, ¿no? Eso es como un elemento que por más quiebre que haya y demás, lo siguen teniendo las derechas. Vos, ¿cómo te das cuenta de que un tipo es de derecha cuando te empieza a decir que la culpa es del que viene de afuera? Es como que es de manual. Empezás a leer un manual y dice, bueno, la culpa de los inmigrantes, ese tipo es de derecha acá, en Canadá, en Suecia y en Mongolia. ¿Sí? En cualquier lugar del mundo, una posición de esa, vos te das cuenta de que está bien lo que dice Gustavo, muchas veces esa posición tiene un porqué, que tiene que ver con esto, con el aprovechamiento del neoliberalismo, pero siempre fue así, siempre era el inmigrante, que es también lo que dice Gustavo, el inmigrante siempre llegó a un lugar porque le convenía la migración en la Argentina. Digo, ¿por qué llega el inmigrante? Bueno, porque conviene más que el trabajador del campo de esa época, ¿no? Y entonces, y siempre eso genera también un tema. A ver, hay algunas cuestiones que son ciertas. Yo cuando veíamos el informe pensaba, pero tenés que recibir 1,5 millones de inmigrantes o 2 millones en un año. Eso genera un problemón enorme, ¿no? También. Ibas a decir algo, Gus. No, pensarlo, a mí me gusta cuando podemos vincular esto al contexto de cada momento del desarrollo de la sociedad, en este caso del capitalismo, ¿no? En el caso de Trump, yo coincido con Enzo de esta idea de que la idea de un Estado fuerte que organiza y disciplina a la sociedad no está, pero sí hay elementos de esa idea de lo nacional, de volver a cuidar lo nacional, ¿no? Cierta idea proteccionista en algún punto, vinculado a las políticas de las grandes corporaciones, pero hay cierto proteccionismo económico. Y por otro lado, el discurso anti-inmigración, cómo juega, sobre todo en los últimos 20 años, la cuestión del Islam, que aparece como el terrorista, ¿no? Sobre todo después de las Torres Gemelas, porque Estados Unidos a su vez tiene una tradición muy fuerte en relación a lo positivo de la inmigración, ¿no? Eso es una tradición compartida en los partidos mayoritarios, ¿no? Y entonces, ¿cómo se articula un discurso en contra de la inmigración en Estados Unidos? Creo que Trump ha logrado con esta idea para los mexicanos y los latinoamericanos, ¿no? Hay un problema de una inmigración que viene en una sintonía que no es la adecuada para Estados Unidos, y después del 2001 el problema del Islam, en tanto que tienen prácticas que no son aceptadas para la inmigración que Estados Unidos siempre está dispuesta a recibir. Entonces, han construido desde ese lado, esto que me parece que decía Juan claramente, ahí donde está el eje de un partido de derecha radical, más allá del supremacismo, ¿no? de otras cuestiones más raciales, acá se constituye más en términos de xenofobia, ¿no? del extranjero, como un problema. Después hay que ver los extranjeros internos, que por más que sean americanos, siguen siendo pensados en clave de extranjero, americanos, digo yo, norteamericanos, ¿no? Estadounidenses. Y después esto, verlo en clave de
de la situación que está atravesando el capitalismo en cada momento. Me parece que hay que entender también las expresiones de Trump en la crisis que atraviesa el capitalismo norteamericano después del 2008, los casos europeos. En el caso alemán a mí me parece sumamente interesante enmarcarlo en la crisis posterior al 2008 y al rol que juega Alemania en la comunidad europea, en términos institucionales y económicos. Ahí el tema de Siria me parece que yo me he quedado con ganas de leer análisis más profundos en torno a lo que fue este impacto, decía Juan, en muy poco tiempo recibir una cantidad muy grande de inmigrantes financiados por el Estado, pero que repercutió en aliviar cierta crisis de este sistema de cogestión alemana tan regulado, ¿no? Tan poco permeable a ser flexible a los cambios de una crisis tan profunda. Y ahí pensar también la especificidad alemana y las demandas que hacen otros países en torno a poder hacer política, no, el euroescepticismo, el eurorealismo en sus palabras, la posibilidad de volver a monedas nacionales, poder hacer políticas económicas mucho más coyunturales, y cómo Alemania defiende su modelo, pero articulado con esta situación que venimos mencionando, y que uno no podría decir que la extrema derecha o la derecha radical se opone a Angela Merkel porque Angela Merkel es de izquierda o porque tiene una política que no podemos englobar dentro de una centro derecha, ¿no? ¿Cómo calibramos a Angela Merkel? Bueno, una es en relación a estos grupos, pero hay otros grupos que también han sido desde el lado de no estar de acuerdo con estas políticas de flexibilización laboral, de un Estado que no está atendiendo a las necesidades de los trabajadores alemanes, ¿no? Acá estamos viendo un grupo, ponerlo en relación me parece que suma elementos interesantes. Y ahí, Gianfranco, me parece que querías decir algo. Sí, medio que me olvidé ya cuando levanté la mano, pero... Hay que tomar nota. Sí, sí. No, que me parece importante que justo salió el tema de Estados Unidos y demás. Ver, ¿no? O sea, Trump habla en contra de ponerle China, de los inmigrantes, de la globalización, demás, que también lo vimos en el video de Marine Le Pen. Y hay que ver, o sea, usa, digamos, como decías vos, Juan, estos chivos expiatorios, pero contra quién está hablando, ¿no? O sea, ponerle ahora en el caso de Estados Unidos, no sé, contra los demócratas. Incluso dice, no sé, Joe Biden se quiere rendir a China, ponele, ¿no? Y dice, los demócratas se la pasan hablando todo el día mal de Estados Unidos. Como asociar, digamos, ¿no? La globalización con o China o los inmigrantes con el enemigo político, digamos. Y me pareció bueno lo que dijiste de usar la categoría de radical, de partidos radicales, porque es amplia, justamente por el hecho, ese por un lado, de las posturas, ¿no?, en políticas públicas que toman los partidos, que implican cierto, o sea, hay una teoría muy fuerte, una corriente que dice que justamente el éxito de estos partidos es porque llenan el vacío de representación que hay en ciertos sistemas políticos, básicamente con respecto a los temas de inmigración y la Unión Europea. Pero justamente nada, me parece que está buena la categoría radical porque es muy amplio, como decías vos, Juan, es muy amplio, y por eso tampoco estoy muy de acuerdo con el hecho de asociar, digamos, a estos partidos con cierto neoliberalismo, porque hay muchos partidos que plantean cierta idea proteccionista económico. Está bien, sí, hay otros que plantean reducción del gasto fiscal y demás, pero hay otros que tienen otra postura más intervencionista y de mayor gasto incluso. Yo estaba pensando que lo quería trabajar para mi tesis, el caso de Dinamarca, y ahí se ve mucho las tensiones en el bloque de derecha entre el Partido Popular Danés, que es el partido de derecha radical populista, y Venstre, que es el de centro derecha tradicional, digamos. Los dos, digamos, tiran más o menos para el mismo lado. En general, obviamente, el Partido Popular Danés es mucho más radicalizado, pero entra en cuestión, en conflicto por la cuestión económica. El Partido Popular Danés dice, no, yo quiero más gasto para los jubilados, ponele,
y el Venstre viene y te dice, no, hay que reducir el gasto fiscal, pero los dos están de acuerdo en reducir la inmigración, entonces muchas tensiones tiran ahí para todos lados. Nada, eso quería. Mira, el tema es que yo creo que efectivamente hay una... A ver, entiendo lo que dice Enzo con respecto a la movilización corporativa, la idea de la corporación, que no es solamente la cuestión económica sobre el neoliberalismo. Y tenés razón, efectivamente hay una tensión ahí. Lo que pasa es que esa tensión siempre es muy difícil hablar de estos partidos cuando están fuera del gobierno o cuando están en el gobierno. Es decir, una cosa es estos partidos cuando están afuera, pero es lo que pasa con cualquier partido, ¿no? Es decir, cuando estás afuera vos cascoteás al Congreso, no importa, y a medida la ley de hierro de las oligarquías, a medida que te vas metiendo, ahí te vas a ir atemperando y vas a ver qué haces. Yo creo que igualmente estos partidos de ultraderecha o de derecha radical en Europa tienen como ciertos sectores sociales a los cuales ellos dicen representar o reivindicar y demás. Algunos, como decía mismo Gustavo, muchas veces es la misma clase obrera, a la cual ellos defienden supuestamente la inmigración masiva que es utilizada para sacarle sus derechos. La gran mayoría de las veces son los campesinos, ¿no? Los campesinos europeos que, tipos hipersubsidiados y demás, que viven gracias a los subsidios, a la producción agrícola que todavía Europa mantiene, pero que son protegidos por estos sectores. Y eso sí genera tensiones con los neoliberales más clásicos o con la economía de mercado. Yo creo que ahí hay una tensión. ¿Sí? Lo que pasa es que hay una confusión, y esto muchas veces lo hemos hablado con Gustavo. El hecho de que un partido de derecha sea proteccionista, sea estatista, no quiere decir que deja de ser de derecha, ¿no? Es decir, sigue siendo un partido de derecha porque cree que el orden establecido implica la desigualdad social, porque tiene otras variables. Lo que pasa es que tiene una idea también de ese orden en donde el Estado cumple otro papel. Pero es como que ahora se ha perdido muchas veces la idea de que, bueno, de que puede haber una derecha intervencionista, de que puede haber una derecha que intervenga en el mercado, no, históricamente en el siglo XX hubo muchas derechas que intervinieron en el Estado. Es decir, hubo muchas derechas que fueron, hubo estados de bienestar que no fueron construidos por la socialdemocracia, que fueron construidos por partidos conservadores. No sé, siempre pienso en un caso que conozco bastante cerca, que es Canadá. Canadá se construyó por la socialdemocracia. A ver, el estado de bienestar en Canadá se construye principalmente por el aporte de un partido, que es un partido conservador. Está bien, se llama Partido Conservador Progresista, pero esas cosas, y después no entienden al peronismo. Yo siempre digo lo mismo, no entienden al peronismo, pero tienen un partido que se llama Partido Conservador Progresista, ¿no? Pero el Partido Conservador Progresista fue el que construyó el estado de bienestar. Y sí, políticas sociales de avanzada, derecho de 8 horas de trabajo, pero eran recontraconservadores en la relación con la Iglesia Católica, era bien de derecha en un montón de otros planos, y eso no implicaba muchas contradicciones. Yo creo que igualmente es un tema, a ver qué pasa con estos actores cuando realmente tienen políticas sociales, cuando están en el gobierno, qué tipo de políticas sociales distintas hacen. Vamos a ver, en algunos casos sí han hecho políticas distintas. Víctor Orbán, mal que mal, alguna política distinta económica ha llevado adelante en Hungría, porque ya lo vamos a analizar. ¿Qué decía Gus? No, pensando en la genealogía de esto que vos decías del estado interventor, el estado de bienestar, en lugar de Bismarck, ¿no? Cuando uno piensa el estado de bienestar, tiene el antecedente a fines del siglo XIX en Alemania, y nadie va a decir que Bismarck era alguien de izquierda o progresista, ¿no? Entonces, ahí, o cuando nosotros vemos el plan Beveridge, ¿no? Es un político conservador el que lo impulsa, después aplicado por el laborismo británico. Entonces,
ahí la cuestión del Estado interventor, incluso de cierto bienestar, no es patrimonio de la izquierda ni del progresismo. Por eso es interesante articularlo con otras coordenadas para entender, lo mismo que el neoliberalismo. Bueno, ¿es patrimonio de los liberales? No, bueno, se articula también con una derecha de otro tipo, una nueva derecha, una derecha que se renovó en algún aspecto y sigue siendo la de siempre. Entonces, y con una centroizquierda que se ha vuelto neoliberal. Digo, y tenés una centroizquierda que puede ser tranquilamente neoliberal. Sobre todo en el caso europeo, ¿no? Sí, si uno piensa el PSOE en España, es un partido muy vinculado a políticas neoliberales durante los 90s, la primera década del 2000, incluso, bueno, hay sectores todavía que están vinculados a una parte de los sectores internos del PSOE, ¿no? Sí, o Tony Blair en Inglaterra, ¿no? Es decir, Tony Blair era del Partido Laborista, es decir, el más neoliberal que Tony Blair, no sé, Thatcher, pero bueno. Bueno, Menem en el caso del peronismo, ¿no? Para pensarlo, el peronismo asociado a un partido estatista, una especie de estado de bienestar, los derechos laborales, y sin embargo, el quiebre los quiebres neoliberales más profundo del país está en su figura, ¿no? Creo que es interesante ahí jugar con las tradiciones políticas, con los antecedentes históricos y el contexto, ¿no? Como pensando también en lo metodológico. Creo que ahí tenemos varios elementos a considerar para analizar los distintos casos. Sí, yo creo que claramente lo que es la cuestión económica, muchos de estos partidos de derecha radical son bien distintos a los partidos de centro derecho tradicionales. Yo creo que más que nada en lo que me refería a ciertos componentes neoliberales de estos partidos, era más que nada la cuestión política y a cómo entender la sociedad y al individuo y en las relaciones del individuo con la sociedad, ¿no? Que ahí sí hay un fuerte componente liberal de que digamos, no se representa al pueblo, o sea, no se representa al pueblo como un todo, sino digamos, que se representa a los individuos y obviamente de forma matizada, no es que es el discurso del Partido Liberal clásico donde dicen nosotros creemos en el mérito individual y la posibilidad de que la sociedad se construya a partir de eso. Pero está claro que en el ámbito ya de lo que son políticas económicas hay ciertas diferencias, ¿no? El proteccionismo que se ve en Estados Unidos, se ve en algunos partidos de Europa, ¿no? Porque Le Pen se ve claro, Le Pen se ve claro el proteccionismo, pero después vas al Reino Unido, ¿no? Lo que fue el UKIP y demás, y no, son abiertamente neoliberales. Y aún así son antimigratorios. Bueno, Vox también. Claro. Ya lo vamos a ver. Vox en política económica tiene planteos recontra neoliberales. Planteos de reducción impositiva, de fin de los subsidios, o sea, tiene muchos planteos neoliberales. Después te habla de algunas protecciones específicas para algunos sectores que ellos quieren, pero después son muy neoliberales. Pero por eso o sea, uno puede decir, englobo en esta categoría tan grande que es derecha radical, pero siempre tenés que tener, como toda categoría, tenés que tener lo que se escapa, ¿no? Ya lo decía Weber, lo interesante no es el tipo ideal, sino los casos que se escapan del tipo ideal, que están por fuera del tipo ideal. Entonces, el hecho de construir una categoría no implica que vos decís que todo es lo mismo, ¿no? Porque eso es también como un ejercicio muy básico. Y después es un ejercicio muy básico para criticarte la categoría que tenés vos, ¿no? Te dicen, bueno, pero ahí se te escapa tal. Sí, bueno, nada, es una categoría, se construye y sirve para analizar esta situación. Sí, como el nazismo y el fascismo, claro, que claramente tuvieron diferencias. Sí, efectivamente, sí. Juan, si vos te vas a... Sí, se va a cortar. ¿Nos volvemos a conectar o cerramos? No, porque ya cerramos porque ya son 10. Si no, yo no doy más con la cantidad de horas que estoy pasando enfrente del Zoom, sinceramente, sí. Lo digo. Porque después tengo seminario en la tarde de 5 a 6 de la tarde.
La semana que viene vamos a ver, yo ahora ya en un rato subo material, vamos a ver el tema de los intelectuales, del neonazismo de la década del 60-70 y un poco de los 90. Les voy a subir 2 libros, pero les voy a indicar qué capítulos leer, porque les tengo que subir el libro entero y les voy a indicar los capítulos. Uno de Alain Besnois, que se llama La Nueva Derecha, y otro de Julius Evola, que se llama El Hombre entre Ruinas. No, porque tiene nombre